La escritura. La escritura no siempre fue como la conocemos hoy. Antes, para plasmar algún tipo de información, existían unas tablillas de arcilla en la cual se le realizaban marcas con un punzón de mimbre y cada una de esas marcas se les asignaba un significado. Hoy en día tenemos el alfabeto para comunicarnos y lo hacemos a través del lápiz y el papel, así como también de algunos dispositivos tecnológicos. Pero para llegar a esto, hubo todo un proceso en medio que generó grandes cambios en la historia de la humanidad. A continuación hablaremos sobre ese proceso. La escritura apareció hace más de 5.000 años, en la Mesopotamia asiática, más preciso en Sumer, entre los ríos Tigris y Éufrates. El motivo de esto fue porque el comercio creció en abundancia y por lo tanto los mercaderes necesitaban tener un registro de lo que se compraba y lo que se vendía. Y así se crearon los pictogramas. Los pictogramas son dibujos que representaban ciertos objetos. Se dibujaba lo que se quería decir. Entonces este fue el sistema primitivo de la escritura pictográfica. En este tipo de escritura, la palabra escrita está muy alejada del valor fonético de la misma. Esto quiere decir que no existe correspondencia entre los signos gráficos y la lengua que trata de representar. En las primeras fases de la escritura se alcanzaron a utilizar unos 2.000 de estos pictogramas. Pero para que no haya confusiones, fue necesario llegar a un acuerdo. Cada marca en las tablillas debía tener un significado único. El próximo paso a esto fue el de los ideogramas. Los ideogramas son dos o más pictogramas que representan ciertas ideas o acciones complejas. Esto surgió por una necesidad de querer representar algo más abstracto como el amor o el dolor. Por lo tanto, los ideogramas ampliaron las posibilidades de los pictogramas. Asimismo, este sistema era limitado para anotar todos los nombres propios o ideas abstractas. Entonces, para resolver este problema, los sumerios comenzaron a utilizar los fonemas de los signos en lugar de su valor gráfico. Todo esto sobre el lenguaje escrito estaba reservado para los sectores más poderosos, para los más privilegiados. Ellos eran los escribas. Los escribas pertenecían a un sector privilegiado de la sociedad. Eran ricos y poderosos y sobre todo muy conocedores. Ellos eran varones, los varones que pertenecían a familias de escribas en las que el oficio se transmitía de padres a hijos, y los aspirantes recibían una educación muy rigurosa porque era necesario estar muy capacitados para luego poder desempeñar el oficio. El trabajo de un escriba era calcular el monto de los impuestos y registrar su pago. También realizaban censos de personas y recuento de animales, vigilaban aduanas y supervisaban la construcción de obras públicas y monumentos. Con el tiempo leer y escribir fueron convirtiéndose en una necesidad para progresar en una sociedad cada vez más compleja. Entonces se crearon talleres especiales para hijos de familias influenciadas, para que puedan aprender a dominar el lenguaje escrito. En nuestro continente, las primeras formas de escritura se iniciaron en Mesoamérica. La de los mayas se inició entre 300 y 200 a.C. y no es tan distinta a la escritura egipcia o la de los mesopotámicos. La escritura transformó nuestra existencia y gracias a ella se dieron las ciencias, las matemáticas, la literatura, entre otros. Además, es una herramienta básica en la comunicación y es imprescindible para desarrollar tareas tales como la docencia en nuestro caso. Como futura docente, veo muy importante este proceso de la escritura, ya que nos serviría el día de mañana para poder explicar cómo fue su invención y lo que generó en el mundo. Hoy en día, leer y escribir nos sirve para la transmisión del conocimiento. Es un derecho que la humanidad tiene, pero a su vez es una obligación para poder desenvolverse en el mundo que nos rodea.